El quench en sí tiene que ver con, a ver, cuando el equipo empieza a tener diferentes fallas, uno tiene que pensar en que puede haber alguna dificultad dentro del equipo o puede venir externamente por medio del paciente, ya sea por movimientos, ya sea por, digamos, o las mismas antenas que se les colocan en las regiones y no funcionen correctamente. O la otra es, como les dije, la homogeneidad del equipo. Cuando hablamos de homogeneidad, estamos hablando de siempre un equipo con imanes superconductivos, que es el que utilizamos hoy en día, con un medio de enfriamiento que son los criógenos, helio e hidrógeno. Cuando se pierde esa homogeneidad, esa a ver, sincronía entre esos medios de enfriamiento, el equipo va a empezar a funcionar mal. Y si empieza a funcionar mal, obviamente que van a estar afectados los ejes o los gradientes. Estamos hablando del XY, el Z y el Y. Entonces, esos gradientes que en definitiva actúan para la obtención de la imagen van a favorecer a una mala calidad y que no te salga tu trabajo correctamente. Cuando hablamos de un quench programado, es cuando primeramente ya pedimos solicitud para que vengan y sabemos de que es un problema ya interno del equipo en algunos de estos elementos que hacen a la obtención de la imagen. Estamos hablando de la homogeneidad, ¿bien? Y el Sí, accidental es cuando hablamos de algo externo, ¿sí? Que puede ser, sí. como le dije, del paciente o propias de las antenas, porque las antenas lo tomamos como externo. Se le coloca para la obtención de la imagen. Sí, profe, usted dijo hidrógeno, ¿puede ser? ¿O escuché mal? ¿Helio e hidrógeno? Porque yo tengo anotado nitrógeno líquido y helio líquido. Nitrógeno es Ah, nitrógeno sí, sí. y helio son los Vale. criógenos. Gracias, profe. Estamos. ¿Ven su pantalla? Sí, se ve, Sí, profe. Se ve, sí, profe. profe. Perfecto. Damos entonces inicio. ¿Alguna otra pregunta en relación a algo que quieran de la carrera, en relación a cómo los van llevando? También aprovechen de paso, el viernes pasado no les pregunté. Eh, 5 minutitos nos dedicamos a eso. Si tienen alguna inquietud, duda con algún otro docente, alguna, qué sé yo, forma de dar, algo que quieran que mejoren algunos, yo paso después las inquietudes a cada uno y vamos a tratar de mejorar en lo que queda del cuatrimestre. Recuerden que a fin de noviembre estaríamos terminando. Así que algo que quieran en relación a su tercer año. Profe, le pregunto, Sí, en el caso de, porque vemos en las noticias por ahí que en la Facultad de Medicina se habilitaron algunas profesiones para hacer práctica, en nuestro caso no hay ninguna posibilidad que se pueda realizar. no, ninguna. Negativo. El ciclo lectivo ya ha terminado. En relación, me refiero a las prácticas. No se puede, no vamos a estar arriesgando tanto el personal docente como el personal estudiantil. Así que imposible. Tomando los protocolos necesarios, igual de todos modos son muchos. Tendríamos que hacer por días y también por cupos de alumnos eh, y no se puede porque el instituto se mantiene cerrado para cualquier otra actividad, no lo dice el instituto, es una normativa que ya vino de la Dirección General de Enseñanza Privada, por ende no se puede en esta actividad, digamos, terciaria, complementar con las actividades prácticas que se venía haciendo anteriormente. Lo que es Ok. universitario, y bueno, tendrá otro protocolo o tendrán otros lineamientos generales de arriba. Pero lo que le regula a la institución terciaria, que es Cruz Roja, que es la Dirección General de Enseñanza Privada. Por ende, no se puede estar arriesgando con todo lo que está pasando día a día, ¿no es cierto? Sí.
Profe, ¿y cómo sería más o menos rendir para tercer año, digamos? ¿Cómo se rendiría? ¿Se rendiría virtualmente o presencial? No, 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 no. Vamos a seguir de manera virtual, siempre por medio del aula virtual, utilizando o los cuestionarios de Moodle dentro del aula virtual y buscando que cada docente busque la estrategia que mejor acuerde para cada uno de ustedes en relación a la teoría, los finales de la teoría y en relación a la práctica profesional también. Siempre complementando con las actividades prácticas que cada uno tendría que hacer, tanto para tomografía, radioterapia como resonancia, y siempre esperando el final, complementando, digamos, con el final que viene a ser también escrito. ¿Sí? Y los que aprueban el escrito pasarían a la instancia oral. Esa es la diferencia que hay con la práctica 1 y práctica 2. La práctica 3, para que ustedes se puedan recibir, van a tener dos instancias, todos el escrito, y si aprueban, pasarían a la segunda instancia, que es el oral. O Sí sea, o sí. ¿quedaríamos como alumnos libres, profesor? ¿Rendiríamos así? No, 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 no. Todos van a rendir el escrito. Y el que aprueba pasa al oral. Pero no, Ah, no se mezclen con si sos regular o sos libre. No, no ok, tiene nada que ver con eso. ok. Profe, o sea Gracias, que profe. vamos a tener la posibilidad de recibirnos este año entonces. Si aprueban en diciembre, sí. Ah, porque había noticias que decían que íbamos a tener que hacer, digamos, el año que viene unas prácticas en el hospital. Eso se está evaluando, se está evaluando. A ver, cuando yo me refiero a si aprueban en diciembre, sí, me refiero a un 50%. No es que ya directamente, listo, se reciben, bueno, esperan ya el título, después vendrá. No, 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 no. Es un 50%. Después Profe, estamos evaluando eso de que segundo y tercero tenga el primer semestre del año que viene actividades complementarias de la práctica para poder recién decir, bueno, tengo el 100% de las prácticas, me recibo. claro, y o sea, nosotros entonces le pregunto, ¿de qué nos serviría a nosotros como rendir el final ahora en diciembre? Si de todas formas, digamos, Para cerrar el ciclo 2020 con y, una nota al 50%. y o sea que Profe, el pero año en el que caso, viene, después vamos a tener que volver a rendir nuevamente presencial. Eso todavía está todo muy ahí, no, no, no hay nada concreto, no se adelanten a esas cuestiones porque no, todavía nosotros sabemos bien con certeza cómo va a ser todo eso. Ya se le va a informar en su momento todas las novedades y todo lo que se evalúe con la institución. Los primeros que sabrán van a ser ustedes, así que no se bien. preocupen todavía por eso. Claro, profe, pero Profe, le con el preguntamos tema de, porque es la con el primera tema vez del, en, digamos, en todo el año que estamos hablando con usted de forma, teniendo un diálogo normal, por así decirlo, y son muchas las dudas que hay, digamos, en todos. Si hay dudas, a ver, yo no les puedo sacar las dudas administrativas o dudas en relación a vedelía y materias y demás. Para eso están los correos electrónicos que yo les fui proporcionando en el grupo. Dejen ahí las inquietudes que si es esa parte, ellos le estarían respondiendo. Yo lo que les puedo hablar en relación a la práctica, en relación a la materia y demás, y al manejo con los demás docentes. Pero no, no, les vuelvo a repetir, no se todavía asusten con todo eso porque todavía es muy nuevo, se está evaluando esa posibilidad. Cuando se tenga realmente la certeza de que el año que viene va a haber un primer semestre con más actividades y ustedes todavía en el 2020 no van a recibirse, se les va a informar todo a ustedes, ya sea por el blog, por estas charlas o por el grupo de WhatsApp. Eso quédense tranquilos. Por el profe, momento, dedíquense a terminar como corresponde el ciclo, que queden regular en la práctica profesional con las actividades prácticas, con las notas y demás. Después que se tengan las planillas de alumnos con sus notas y decir, bueno, están regulares en la práctica 3, bueno, ahí vamos a empezar a charlar ya con un nuevo protocolo, digamos, si es que hay para el año que viene. Pero se les va a informar, tranquilos.
Profe, en el caso de que, como usted diga, que nos informe en la supuesta afirmación de que sí, el año que viene tenemos que hacer un semestre de práctica, ese semestre nosotros ya directamente terminando el año, nosotros ya no abonamos más nada, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, eso yo no manejo. La parte de cuotas, la parte de si pagan el 50%, el 30% o seguirán el 100%, eso yo no lo manejo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿El examen integrador que se realizó el cuatrimestre pasado, se corrigió o solo a mí no se me corrigió? Una pregunta. ¿Quién habla? ¿Quién es el Maldonado Carlos. ¿De qué materia me estás hablando? De resonancia, de práctica. Sí, está todo. El examen integrador ya está todo. A mí no se me corrigió y lo entregué un día antes. A mí tampoco. Bueno, miraré a ver el espacio de la práctica de resonancia. Gracias. Si hay algunos todavía que no se corrigieron, voy a mirar. A mí tampoco, profe. Yo también tuve un inconveniente con el examen integrador de práctica tomografía. Ya escribí 2 veces en el foro. ¿Quién es usted? Es Martín Santía. Ajá. Escribí ya hace un tiempo, una vez, y dejé pasar un tiempo y no se me respondió, y ahora volví a escribir como hace una semana o hoy, no se me respondió tampoco. Perfecto. Voy a dejar el recado al docente Villagra para que controle el aula. Ahora termino con ustedes y le escribo a él. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos entonces? ¿Damos inicio? Bien. La clase de hoy entonces tiene relación con las antenas o las bobinas. Para poder entender la clase anterior, habíamos dado todo lo relacionado a las partes o las áreas de descripción. Apaguen por favor sus micrófonos. En relación a la sala del magneto, la sala técnica, la sala de control, los componentes que encontramos en cada uno de ellos, las diferencias que hay, dónde encontramos los gradientes, o lo que sería fundamental dentro de la resonancia, que son las ondas de radiofrecuencia. ¿Y por qué digo fundamental? Porque son los que van a incidir en la formación y obtención de la imagen. Vimos los equipos, las diferencias que hay en equipo abierto y en equipo cerrado. Vimos los teslajes que pueden llegar a tener cada uno de ellos en equipo bajo, medio y alto, las diferencias de cada uno. Y una de las preguntas que habíamos tenido el viernes pasado era en relación a las antenas, ¿sí? Las lineales, las envolventes, cuadraturas, etc. Sin duda, al hablar de, o continuando con la clase del viernes pasado, las antenas son fundamentales dentro de la obtención de la imagen. ¿Para qué sirve? Como les dije, para tomar la señal del organismo, de esa región del cuerpo humano que yo quiero, en este caso, hacer el examen. Ya sea un hombro, ya sea un codo, ya sea una rodilla, ya sea el cráneo, el abdomen, toma las señales con las diferentes partes o componentes con el que está hecho justamente la antena o bobina, ¿sí? Entonces, como dice ahí, antenas y accesorios para acomodación del paciente. Almohadillas, sacos de arenas, triángulos, reposapiernas, son los llamados accesorios que van a ayudar a las antenas y principalmente al paciente para que se sienta lo más cómodo posible durante los minutos de estudio en el resonador, ya sea campo abierto o campo cerrado. La resonancia magnética en antenas, como conocemos, necesita de este sistema de radiofrecuencia. Este sistema de radiofrecuencia, y eso le tiene que quedar claro siempre, de por vida, el sistema de radiofrecuencia es el responsable. ¿De qué es el responsable cuando hablamos tanto de radiofrecuencia? De la generación, de generar y transmitir los pulsos de radiofrecuencia, ¿bien? Del interior del organismo por medio de los protones, de los átomos de hidrógeno, a lo que es el equipo para la reconstrucción de la imagen. Por eso es fundamental siempre hablar de un sistema de radiofrecuencia. Bien, ahora,
para que ese sistema de radiofrecuencia funcione correctamente, genere y transmita los pulsos de radiofrecuencia, yo necesito de antenas o bobinas. La función principal es la de transmisión de los pulsos de radiofrecuencia transformadas en eco. Cuando hablamos de eco, siempre hablamos de señal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió esa primera parte? Sí, profesor. Ahora, si vamos al proceso de la señal, tenemos transmisión, transmitir. ¿Qué es lo que se transmite? Las señales, el eco, desde el paciente y todo el proceso. Recepción, recepcionar toda esa información cruda del interior, para luego procesarlo. ¿Dónde se va a procesar? Por medio de los monitores y lo que va a ser, por eso, la incorporación de computadores capaces de procesar toda esa cantidad de datos importantes del interior al exterior. Por eso hablamos de transmisión, recepción y el procesamiento de la imagen. La señal que vamos a recoger en radiofrecuencia es muy débil. Por eso es necesario, y eso en parte lo hablamos el viernes pasado, es fundamental determinar la antena adecuada para cada región. Obviamente, si estamos en un servicio y no contamos con todas las antenas suficientes para cada una de las regiones, y bueno, voy a tener que adaptarla, ¿sí?, a la región que voy a necesitar en ese momento. Si no, es necesario utilizar la que corresponde para cada una de las señales, de las regiones. ¿Por qué? Porque la señal es muy débil, ¿sí? Por eso es fundamental las ondas de radiofrecuencia y el equipo que voy a utilizar. Ahora, existen antenas diseñadas para localizaciones anatómicas concretas, cabeza, rodilla, hombro, etc. Por eso, si yo no tengo una antena para la que es para rodilla y voy a necesitar sí o sí hacer ese estudio, y quizás utilice una de hombro, quizás utilice una cuadratura, pero tengan presente que no es para esa región y puede variar un poco en la imagen. ¿Estamos? La antena recibe la señal de los tejidos. Bien, recuerden todo lo del comienzo. Las ondas de radiofrecuencia, la emisión de la señal, transmisión, recepción, después el procesamiento. ¿Qué función cumple en sí una antena? Recibe la señal de los tejidos. ¿Y qué contiene ese tejido? Los protones de los átomos de hidrógeno. Entonces, al suprimirse la onda de radiofrecuencia, vuelve a la posición de equilibrio inicial. Por eso es que de acá vamos a partir en otro tema fundamental que lo vamos a denominar potenciaciones de las imágenes. Esas potenciaciones lo vamos a dividir en T1, T2, densidad protónica, supresión de líquido, supresión de grasa, que es lo que en definitiva va a determinar qué es lo que yo voy a visualizar en una placa de resonancia. ¿Estamos? Si las señales del líquido son más fuertes que las de la grasa, o al revés, o simplemente tienen una densidad intermedia y eso favorece a la visualización. ¿Estamos? Entonces, de las antenas que reciben la señal de los tejidos, luego vamos a tratar de tener las potenciaciones de las imágenes, entonces en T1, T2, densidad protónica, y las supresiones o de líquido o de la grasa. La señal magnética es generada en realidad por ondas amortiguadas. Bien, la amplitud disminuye de forma exponencial y eso es lo que debemos saber. No es que se mantiene constante la misma señal. Recuerden, en el slide anterior habíamos hablado de que la onda es muy débil, entonces por ende no se va a mantener siempre en una misma amplitud. Bien, va a ir disminuyendo. La relajación. ¿Cómo se puede detectar esta magnetización? Recuerden, cuando hablamos de magnetización estamos hablando o de longitudinal o de transversal y la relación que van a tener con la emisión de la señal de los tejidos. Cambia de dirección a lo largo del tiempo, puede inducir a una corriente alterna. ¿Estamos? La señal de la imagen, cuando el sistema regresa a la situación de equilibrio que hablábamos anteriormente, vamos a tener una onda llamada feed, que va a dar lugar a la construcción de la imagen de radiofrecuencia. Acá ya estamos en el medio, entre lo que es recepción y entre lo que es el procesamiento de la imagen.
siempre hablando de las señales. ¿Cómo vamos a colocar la antena? Habrá que primero agudizar el ingenio, y eso es lo que habíamos hablado también al comienzo. Cuando no tenemos las antenas adecuadas para cada una de las regiones, entonces me tengo que amañar, ¿sí? Tengo que utilizar ese ingenio y decir, bueno, voy a adaptarlo lo mejor posible a la región que voy a hacer, en este caso, el estudio. Codo, muñeca, dedos, se adapte a la anatomía. No es que voy a utilizar cualquiera para un dedo, para un codo o para una muñeca, que sin duda estamos hablando de regiones articulares mínimas, bien, a comparado de un abdomen, de un hombro, de una rodilla o de un cráneo. Obtenemos mayor resolución espacial de la imagen trabajando con el menor FOV, y eso lo tienen que tener presente, que seguramente en tomografía ya lo habrán visto o lo van a dar. ¿A qué llamamos FOV? ¿Qué es el FOV en tomografía? Bueno, acá ocurre lo mismo, el campo de visión. ¿Estamos? Entonces, con el menor FOV nos permite la antena utilizada. Entonces hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea el campo de visión, ese FOV, mayor será el tamaño de píxel. Y acá entramos ya en lo que es píxel y voxel, es decir, la matriz de la imagen. Estamos, uno es el espesor y el otro es el elemento de la imagen. Vamos a los tipos de antena, y esto es fundamental que lo sepan. Vamos a clasificarlo primero según su función. Respecto a la señal, vamos a tener antenas de transmisión-recepción y antenas de recepción solamente. La palabra, el término, ya te lo está indicando. Transmitir, recibir y procesar. Y la otra es simplemente recepcionar. Recibe, 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 pero no transmite ni procesa nada. ¿Estamos? Las imágenes lo muestran. Esta es una antena entonces de transmisión-recepción. Va a transmitir las señales desde el interior del cuerpo, continúa, recepciona, y esta simplemente, que puede ser las envolventes, ¿no es cierto?, puede simplemente recepcionar la imagen, pero no lo transmite. Entonces, si se pregunta, según su función respecto a la señal, ¿cómo se clasifican? En transmisión-recepción y en recepción. La antena de transmisión-recepción son las antenas que pueden realizar doble función, que es lo que dice justamente el término, transmitir, recepcionar. Emite los pulsos de radiofrecuencia, excitarán a los núcleos de hidrógeno, recoge las señales emitidas por este, es decir, por los tejidos, bien, esto se encuentra en el interior del imán, estamos, esa es la doble función que tiene, emitir los pulsos de radiofrecuencia, excitar a los núcleos de los átomos de hidrógeno, recoger las señales emitidas de esta, es decir, que va a agitar a esos protones de los átomos de hidrógeno para que pueda expulsar las señales de esa región del organismo, eso sería transmisión. ¿Estamos? Sin embargo, la antena de recepción es exclusivamente la de recoger las señales emitidas durante la relajación de los tejidos, pero no transmite nada, no emite los pulsos de radiofrecuencia como justamente la antena de transmisión-recepción. Esa es la diferencia que hay. Uno simplemente emite, excita los protones, recoge las señales, y en el caso de la de antena de recepción, se va a encargar de las señales en relajación de los núcleos de hidrógeno. Ahí lo tenemos entonces, antenas de transmisión-recepción y las antenas de recepción solamente. La encargada de, entonces, recoger ya la información de los tejidos de los protones de los átomos de hidrógeno. Ahora, esa era en relación a la función, pero en relación a la señal. Ahora vamos a ver en función de su forma. Vamos a tener antenas de superficie y antenas envolventes o de volumen. ¿Estamos? Las antenas de superficie generalmente son flexibles, tienen un grado de flexibilidad que hacen a que se acomoden del lado del paciente. Después tenemos las antenas envolventes o de volumen, que generalmente son de cuadratura y son rígidas. ¿Por qué? Porque son justamente destinadas para regiones específicas del organismo, que es muy difícil, por eso hablamos de utilizar el ingenio. Es muy difícil con otra antena llegar a la función que puede darme una envolvente. Entonces,
Una es flexible y la otra es rígida. La antena de superficie son de construcción plana, cubren una región menor, por eso hablamos de codo, muñeca, dedo, etc. La intensidad de señal no es homogénea, es decir, no abarca la totalidad de la región, es decreciente según aumenta la distancia a la antena y se utiliza para pequeños volúmenes de tejido. ¿Estamos? No voy a utilizar para grandes regiones como abdomen, como cráneo, como codo, como rodilla, porque no me va a salir. De poder puedo, pero no va a salir la imagen como corresponde. Ahí tenemos las antenas de superficie, son flexibles, totalmente flexibles. Esta es según su forma y características eléctricas, cómo lo voy a tener, por eso son débiles para regiones muy mínimas como articulaciones, dedo, muñeca, mano, codo, por la toma de la información, de la señal, y las envolvente o de volumen que rodean en forma total o parcial la anatomía. ¿Estamos? ¿Qué es lo que muestra la imagen? El abdomen. Para el abdomen no puedo yo utilizar una antena de superficie. Tengo que utilizar una antena envolvente. ¿Estamos? Proporcionan una intensidad homogénea a diferencia de la antena de superficie que no era homogénea en todo su corte y son rígidos. ¿Estamos? Antena envolvente o de volumen, ahí podemos visualizarlo. Fíjense que generalmente siempre vamos a tratar de estudiarlo al abdomen. Formas y características eléctricas, fíjense, totalmente diferentes. Ya no hablamos de una antena circular como y flexible como la de superficie, sino acá ya más rectangular con más señales eléctricas desde el interior. Ahora, en función de la forma en que reciben la señal, vamos a tener lineal o de cuadratura. ¿Estamos? Hablamos de las antenas lineales, diseño simple, detectan la señal en una sola dirección, no son capaces de extraer toda la información de la señal recibida. Son simplemente lineales, simples, pero detectan solamente en una dirección. Si hablamos de antenas de cuadratura, reciben la señal por dos canales, o sea, en dos direcciones ortogonales. Al recibir las dos señales independientes, mejoran la relación señal-ruido en un 40%. Obviamente que son mucho mejores las antenas de cuadratura, y fíjense para dónde podemos llegar a utilizarlo, que es para el cráneo. Ahora vamos a ver las antenas multireceptoras. Cuando hablamos de antenas multireceptoras, estamos hablando de que tienen más de dos direcciones. Puede abarcar una antena lineal y puede abarcar una envolvente, ¿sí? En este caso de cuadratura, en dos direcciones. La antena multicanal, en este caso la construcción de antenas con mayor cantidad de receptores, planteaba que la recepción tuviera un canal de transmisión de datos desde la antena al ordenador, es decir, que mucho más sofisticado. ¿Podemos llegar a utilizarlo hoy? Sí, lo podemos. En aquellos resonadores de más canales, donde la imagen es mucho mejor, ¿bien? Fíjense, ahí tenemos la imagen, antenas bobinas de multicanal, multielementos, más de dos direcciones. El estudio se realiza con 34 canales, antenas de 16 canales, de 18 canales. Fíjense cómo en este caso puede abarcar ya la totalidad, en este caso tóraco-abdominal. Antenas de cuadraturas y envolventes. Fíjense, si yo les pongo una imagen para el cráneo y les digo qué tipo de antena es, ¿qué van a responder? ¿Lineal o de cuadratura? ¿De cuadratura? ¿De cuadratura? De cuadratura, perfecto, perfecto, de cuadratura. Y si yo les digo, voy a realizar una resonancia de muñeca, ¿qué tipo de antena voy a utilizar? Superficie. De superficie. ¿Con una sola dirección?
Recuerden las clasificaciones. De superficie sí, pero pueden Sí. tener en 2 direcciones o puede ser solamente una. La lineal. Exactamente, En una sola dirección sería. en una sola dirección. Entonces tengan presente las clasificaciones según la señal, según su forma. Ahora, la elección de una antena adecuada es fundamental para cada zona a explorar y vamos a hacer siempre hincapié en todo esto. Bien, si no, utilizamos el ingenio, si no, nos queda de otra, pero en lo posible, cada antena para cada región. Acá tenemos el sistema de radiofrecuencia, tenemos los gradientes X, Y y Z, que son fundamentales. A ver, otra pregunta. Estos gradientes, ¿dónde los tengo? ¿En la sala del magneto, en la sala técnica o sala de control? La sala del Sala, Depende del magneto. sala de magneto. Muy bien, perfecto. ¿Y si hablo de radiofrecuencia? Dentro También- del magneto también. 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 Muy bien. Antenas específicas para cada examen. Acá tenemos diferentes imágenes ilustrativas de los que son justamente las antenas. Tenemos una antena de, en este caso, la articulación ATM, articulación temporomandibular, como es, fíjense, por la imagen, díganme, ¿es lineal? ¿Es de cuadratura? Es decir, cuando hablamos de eso nos referimos a si trabajan en una sola dirección o trabajan en 2 direcciones, o son lineales, envolventes. Si necesito hacer un estudio de resonancia de la articulación ATM, ¿qué tipo de antena voy a utilizar? Antena de superficie. Antena, ¿seguro? Antena de cuadratura, ¿no sería? Exactamente. Antena de columnas, antena de cuello, fíjense las formas que van a tener y ahí se van a dar cuenta. Antena de rodilla, fíjense la forma. Sí, Esto sí. totalmente es en una sola dirección, no estamos hablando de 2 o más direcciones, ni siquiera multicanal. La rodilla, estamos hablando acá, fíjense, esto es de frente, esto es de perfil. Antena de hombro, fíjense que es totalmente diferente a esta lineal que podemos tener en una rodilla. El hombro es ya de cuadratura, ¿no es cierto?, en más de 2 direcciones. Antena acá para las articulaciones. Esto que es totalmente envolvente, con más de 2 direcciones para lo que es el tórax abdominal, la región tórax abdominal. Las antenas para lo que son las mamas. Antenas de muñeca, fíjense, regiones mínimas. ¿Se entendió esa parte de antenas? ¿O volvemos otra vez a la clasificación? Profe, Sí, para los dedos también se puede hacer, ¿no? totalmente. Codo, muñeca, dedos. Profe, en este caso sería una excepción entonces lo de la ATM que use la de cuadratura. Exacto, Porque exacto. la superficie es chiquita, digamos. Eso, así es. Vamos entonces de nuevo. Si hablamos según la forma de la antena, lo que ustedes ven, lo que visualizan en una imagen, eso es la forma. A ver, ¿qué forma tiene esa antena que yo estoy viendo ahí? Entonces, o es de superficie o es envolvente. Entonces, si yo pienso en una de superficie, y lo primero que se me viene a la cabeza es circular. Alguna antena circular, porque seguramente va a ser para alguna región mínima. Alguna articulación que no necesita mayor toma de señal. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, si yo hablo de una antena envolvente o de volumen, lo primero que pienso es en la región tóraco-abdominal, por ejemplo, que jamás yo puedo colocar una antena de superficie en esa región, encima en una sola dirección. Necesito que sea rígida y necesito que sea envolvente, como el nombre lo indica, en más de 2 direcciones. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Entonces, Sí. según forma, superficies y envolventes. Ahora, si vamos a la otra clasificación, es en relación a la señal lineal y de cuadratura. La forma, lo que veo, lo que visualizo, superficie y envolventes. Ahora,
¿Cómo van a ser esas antenas? O son lineales, según la señal que van a emitir, o son lineales o son de cuadratura. Entonces, diseño simple, fíjense, volvemos a lo mismo, totalmente diferente, y esto es lo que me tengo que acordar siempre. Al ser un diseño simple, ¿cómo va a ser la emisión de esa señal en una sola dirección? Una sola dirección. Sin embargo, las de cuadratura, y fíjense acá, volvemos al cráneo, el cráneo no se olviden jamás, nunca puede tener ni de superficie ni de lineal. Estamos cuadratura, más de 2 direcciones. Y ahí lo vemos, totalmente en más de 2 direcciones, porque tengo que tomar de una región muy densa, importante dentro del organismo. Bien, ahora, antenas o bobinas flexibles para ATM, articulación temporomandibular, fíjense. Acá tenemos ya con el paciente, acá sin el paciente. No necesitamos el cráneo, necesitamos solamente la articulación. Profe, Sí, ¿las de superficie son únicamente lineales o pueden ser de cuadratura también? No me quedó claro. no, las lineales son diferentes, no mezclen. No. No, sí, pero la superficie, bueno, según su forma Sí, y de acuerdo a la energía, a la señal que detecta, es lineal. exacto, en una sola dirección. Generalmente las de superficie son lineales Sí, así es, en una sola y dirección. las envolventes de cuadratura. Exacto, Ok, en más de 2 direcciones, 2 o más. está. Antenas o bobinas de cabeza y cuello. Fíjense, si hablamos únicamente de cabeza, esto no es lineal, estamos, y si hablamos de cabeza y cuello, ¿cómo vamos a incorporar? Como un accesorio que incorporamos a lo que va a ser de cabeza. ¿Estamos? Es decir, que podemos llegar a tener de 2 tipos acá. Uno que sea totalmente de cuadratura y uno que, a ver, si es lineal, no es lineal porque no estamos hablando de un círculo, no estamos hablando de una antena circular, estamos hablando de una antena rectangular que tranquilamente puede tener en 2 direcciones también. Eso también fíjense. Antenas de bobinas del abdomen, totalmente envolventes. Antenas bobinas de mamas, más de 16 canales. Tobillo, rodilla, hombro, fíjense, estos ya son obviamente por la imagen, no se guíen porque es una imagen ilustrativa muy sofisticado, pero podemos llegar a tenerlo si tenemos un buen servicio de resonancia magnética. Estamos para tobillo, para rodilla, para hombro. ¿Cuál de estas antenas es envolvente y cuál es de superficie? ¿Respuesta? La primera, a ver, La primera, Estoy marcando acá con el cursor. envolvente. Envolvente. ¿Por qué? la primera sería de superficie. De superficie. ¿Por qué de superficie? Por el tamaño del... Que es plana Del- y cubre. Porque se ve más rígido que la cemento. Aparentemente. A ver, ¿quién dice envolvente? También envolvente. Puede ser Eso no envolvente. es. No es de mama. Claro, eso estaba por preguntar si no es de mama. Exactamente, muy bien. Envuelve la mama, digamos, por eso. Envolvente. Por eso no puede ser lineal. Fíjense, no es una bobina, una antena circular. Estamos hablando que es rectangular con 2 direcciones ortogonales. ¿Y la de la derecha? Es lineal. De superficie. Exactamente. Eso, así tienen que identificar las antenas. ¿Cuál de estas antenas es emisora y cuál es receptora? Emisora sería la primera imagen, la del... La primera. La del La que equipo, marca... digamos. Ajá, Esa, ¿cuál es esa? emisora.
Para mí, emisora y receptora. Emisora y receptora. Muy bien. Siempre que vean el equipo, estamos hablando de emisión-recepción. Y las otras dos serían receptoras. Receptor. Perfecto. ¿Por qué decimos que son receptores? Solamente. Solo reciben la imagen y no emiten el sistema Imagen no. No transmiten. Señal. Reciben la señal. Señal, perfecto. No imagen. Creo que Señal. abajo la envolvente no emitiría y recibiría a la vez. También, digamos. Sí, podría, tranquilamente. Sí. ¿Cuál de estas antenas es receptora multicanal y cuál es receptora de cuadratura? Si hablamos de la imagen superior acá. Multicanal. Multicanal. Multicanal, perfecto. Y esa de cuadratura, la de abajo. Y exactamente es de cuadratura. ¿Cómo identifico que no es lineal? Y porque tengo más de 2 direcciones ortogonales, porque es rectangular, no es lineal, no tiene una sola dirección, etcétera, etcétera. Según la clasificación que vimos, ¿qué tipo de antena es esta? De cuadratura. Cuadratura. ¿Para qué regiones? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Cráneo. No, cráneo no. Temporomandibular. ATM, articulación temporomandibular, exactamente. No se confundan, por favor, no se confundan con el cráneo. Yo no estoy tomando acá la antena para el cráneo, es simplemente la articulación temporomandibular. Vamos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿hay Sí. algunas de superficie que pueden ser en 2 direcciones? Usted dijo, ¿no? ¿Puede haber alguna? Sí. Profe, ¿y esa de 2 direcciones cómo se diferencia de una sola dirección? Por la forma. Esta que estoy viendo acá. Esto no es lineal. ¿Cómo yo identifico en una antena que no es lineal? Y por la forma. Siempre van a ser, generalmente son rectangulares. Las que son en más de 2 direcciones. En ustedes le tiene que quedar o circular o rectángulo. Círculo o rectángulo. Círculo o rectángulo. Para poder diferenciar si estoy hablando de una dirección o más de 2. Profe, cuando se refiere a las direcciones, ¿a qué se refiere? ¿A cómo emite la radio? Exactamente. ¿Cómo van a emitir la señal de los tejidos? Captar, en todo caso, la señal. Estamos. Eso es toda la presentación del día de hoy. Antenas o bobinas. ¿Alguna otra duda, pregunta? En el aula virtual les dejé en la semana la clase del viernes pasado en relación a el equipamiento, imanes y sala. De la misma manera les voy a dejar esta clase del día de hoy y actividades, si los hay, para la semana. Profe, Sí. ¿vamos a tener que pagar matrícula el año que viene? Ya les dije hoy al comienzo de la clase, estamos ahora en otro tema, no mezclen las cosas. Ya les dije que yo no manejo Bueno, eso. que yo me mudé y pensaba que me iba a recibir en diciembre y bueno, quería saber qué tenía que hacer, si tenía que pagar cosas, seguir pagando, volver a mudarme y bueno. Todo eso tienen que preguntar al área correspondiente, en los correos proporcionados en el grupo. Ellos les sabrán informar en relación a precio, cuota, matrícula y demás. Yo esa parte no lo manejo. Bueno, gracias, profe. Bien, también entonces será informado en el aula si vamos a seguir utilizando este recurso o volvemos al anterior.
aparentemente, si funciona todo bien, continuaremos con esta aplicación, pero igual se les irá informando en el aula. Revisen periódicamente, lo mismo las otras áreas de tomografía y de radioterapia. Hoy tuvieron a las 8 de la mañana radioterapia y a las 15 horas tomografía. Hagan todas las dudas también, inquietudes, pregunten al docente. Es muy importante que manejen las 3 áreas para final de año. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Si no, damos por finalizada la clase del día de hoy. Yo no. De mi parte no, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, el viernes que viene vamos a entrar en el tema potenciación de las imágenes, que es lo que continúa a la clase de antena y bobinas. Ahí entramos ya a detallar ya específicamente lo que es T1, T2, densidad protónica y supresiones, y cómo es la relación con la toma de las imágenes, las señales en las potenciaciones. Reitero, esta clase será subida en la semana, como también la actividad si es que lo hay. Y estamos en contacto por medio del aula virtual. Cualquier duda y consulta que tengan, vayan dejando sus inquietudes ahí y a la brevedad trataré de responder. Lo mismo si son dudas o inquietudes para las demás áreas, tomografía o radioterapia, me comunicaré con los docentes para que revisen también el foro de consulta y dudas y así puedan responderles. ¿Estamos? Bueno, Hasta luego entonces. hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.